rogaría, en la medida de lo posible, si pudieran reducir puede iniciar su alegato. Con la venia de su señoría excelentísima, alego 4 recursos de casación, 2 en la forma y 2 recursos de casación en el fondo. En representación, tribunal excelentísimo, de 13 de las 16 víctimas. Y como este va a ser probablemente la última vez en que estas víctimas van a comparecer a través de mi representación y de sus familiares en este proceso que hoy día culmina, simplemente voy a mencionarlo rápidamente. Cecilia Castro Salvadores, 24 años, Mario Calderón, 31 años, Jaime Bucio, 21 años, Jorge Elías Andrónico, 25 años, Juan Carlos Andrónico, 23, Rodolfo Espejo Gómez, 18 años, Graso Chau, 23 años, Sergio Reyes Navarrete, 26 años, Juan Carlos Rodríguez, 30, Isidro Pizarro Menicone, 21 años, Marcos Quiñones Lemba, 26 años, más también 3 víctimas que yo no represento, que son Gilberto Urbina Chamorro, Ida Vera Almarza y Francisco Aedo Carrasco. ¿Por qué es importante mencionar a estos patrocinados? Porque eran jóvenes que frisaban recién los 20 años. Entonces uno se pregunta, ¿qué fue lo que hicieron para que les privaran de la existencia del Tribunal Excelentísimo? ¿Alguien conoce algún delito que haya cometido alguno de estos jóvenes que eran estudiantes universitarios o eran profesionales? No existe respuesta para eso, indudablemente. O sea, la respuesta está, no eran delincuentes, no era gente que haya cometido delitos, y era gente de buen vivir. Pero veamos al tema de los recursos. Y en esto quiero decir que la paciencia ha sido infinita, y esta paciencia se llevó también a doña Edita Salvadores, se llevó a doña Herminia Antequera de hace muy poco tiempo, que son madres octogenarias que estuvieron esperando largos años por la resolución del caso de sus hijos. Desgraciadamente no van a estar. Y también supimos que el fin de semana, murió uno de los represores más importantes, que es el señor Lorenz, ¿verdad? Lorenz Migres, que según leí por ahí, tiene cerca de 400 años de condena por los delitos que cometió. Veamos qué recurso interpusimos nosotros. Yo no sé en qué país del mundo hoy día, no sé en qué país del mundo, desarrollado o subdesarrollado, como quiera llamársele, puede existir sentencias como esta que se pronunció por una de las salas de la Ilustrísima Corte de Apelación, en que se condene a personas por 16 secuestros calificados a la pena de 4 años. Yo no creo que eso sea posible. Ni aunque apliquemos todas las atenuantes del Código Penal, podemos llegar a 4 años para sujetos que querían condenados a 20 años. Son 16 secuestros calificados. Un solo de los secuestros debería tener la pena de 20 años. ¿Cómo vamos a consentir y a tolerar tamaña indolencia en la penalidad? Después hay otros que vienen con 13, 14 secuestros calificados y los condenan a 3 años y un día. ¿Cómo lo hizo el tribunal? 3 años y un día, por Dios. Ese dicho popular de que más caro sale robarse una gallina, aquí es perfectamente aplicable, porque yo no me puedo explicar que por 13 secuestros o 14 secuestros calificados a alguien se le aplique la pena de 3 años y un día. Y tampoco puedo tolerar que a alguien que viene condenado por un secuestro calificado se le aplique una pena de 541 días de presidio. O sea, hay algo que está mal, hay algo que no cuadra, hay algo que me dice que esta sentencia tiene que ser anulada, pero rápidamente. El tribunal
excelentísimo, porque esto es un baldón para el accionar de la justicia. Tan simple como eso. Este es un baldón, es tal vez la sentencia dictada por un tribunal chileno que ha involucionado más en materia de derechos humanos. Yo no había visto una sentencia de esta naturaleza, de estas características, hace muchos años. Claro, hace muchos años me acostumbré a que se aplicara la amnistía, la prescripción, todo eso, pero después hemos ido evolucionando. Número 9 del Código de Procedimiento Penal en relación con los numerales 4 y 5 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, por no haber sido extendida la sentencia en la forma dispuesta por la ley. Número 4, por no contener, ¿verdad?, las consideraciones en cuya virtud se dan por probado o no probado los hechos, las alegaciones de las partes, etcétera, etcétera. Y el número 5, por no contener las razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias. Ahora, yo debo decir que el recurso que nosotros hemos presentado es tan extenso que yo simplemente me voy a dar el trabajo por el tiempo que tengo y también porque debiera cortar un poco, voy a dar el trabajo simplemente de resumir y de señalar algunas cosas que me parecen importantes. Porque el recurso se vale por sí mismo, por la rigurosidad con la que fue presentado y planteado al tribunal, excelentísimo. Ministro, señor Crisóstomo, a quien hay que felicitar, quien cada vez que ha dictado un fallo ha ido encontrando mucho más respaldo de los tribunales superiores. Él aporta y aborda el tema de la criminalidad del Estado de una manera ejemplar, de la forma en que debe ser hecha. Es decir, ¿por qué el fallo recurrido decimos que no tiene consideraciones? Porque lo único que tiene el fallo recurrido son frases vacías. ¿Cuáles son esas frases vacías? Yo absuelvo a estos autores, yo absuelvo a estos cómplices, uno, porque pertenecer a la DINA no es delito. Dos, porque ellos ni secuestraron ni hicieron desaparecer a las personas. Tres, porque no existe vinculación entonces entre la conducta que ellos realizan y lo que se les imputa. Yo creo que esas son declaraciones vacías, que no tienen ningún contenido, que no entienden, ¿verdad?, que como lo hace el ministro, señor Crisóstomo, hay que enfrentar este tipo de criminalidad organizada del Estado de una manera distinta. Hay que mirar la organización, hay que mirar el aparato de poder que existe implementado desde el Estado. Un aparato criminal que dejó una secuela de víctimas increíble. Fíjense que la DINA, a quien nos estamos refiriendo, en 5 años, oiga, hizo desaparecer a 500 personas, por favor. Entonces, ¿cómo me voy a quedar yo con que el guardia no tiene ninguna significación? Porque el guardia ni secuestró, ni torturó, ni hizo desaparecer. No, eso no entender la realidad de qué estamos hablando. El ministro, los ministros, el fallo recurrido, no se colocan en la situación fáctica, en el lugar y espacio y tiempo en el cual estaban los agentes y estaban los detenidos. No se ponen en esa situación. Oiga, hablan de que no tiene ninguna vinculación, pero no dice que están hablando de un recinto secreto. No dicen que están hablando de Londres 38, de José Domingo Caña, de Irán con los plátanos, o de Villa Grimaldi, o de Cuatro Álamos. Son lugares secretos, recintos secretos. El sentenciador no se coloca en ese plano. Hace caso omiso de aquello, simplemente se va a la singularidad. Se va simplemente a un delito individual frente a un sujeto individual y una víctima individual, y eso no corresponde. Eso no puede ser así, tribunal excelentísimo, porque se pierde todo el contenido. Aquí hay que hablar de que la DINA, que fue un aparato de poder que exterminó a los chilenos,
que eran contrarios al régimen militar, en este caso fundamentalmente gente del MIR, es un aparato de poder tan potente que hasta el día de hoy no sabemos el paradero de ninguna de las 16 víctimas de este proceso. Oiga, con 48 años de distancia todavía no sabemos dónde están estos desaparecidos. Y el sentenciador hace caso omiso, pasa por encima de esa circunstancia que es tan relevante. Yo no veo en qué parte el sentenciador se refiere a lo que es la Operación Colombo. Estamos hablando del expediente madre de Colombo. Y no dice de qué se trata la Operación Colombo. No habla, no tiene ningún juicio de valor respecto. Y ahí uno se da cuenta de que la Operación Colombo, junto con tratar de desvincular de la desaparición de 119 chilenos de la dictadura, haciéndolo, desvinculándolo, dando una justificación, no, si ellos no están desaparecidos, se mataron entre ellos. Oiga, demuestra el tremendo poder de la DINA. La DINA operó no solo internamente, operó externamente, operó fuera de nuestras fronteras. Si no, pregúntenle a los argentinos por el general Prat, pregúntenle a los norteamericanos por el atentado contra Letelier, a los italianos por el atentado contra Leito, y nos vamos a dar cuenta que es una institución poderosísima. Oiga, para lograr la publicación en los medios de prensa extranjeros de estas falsas listas de los 119, tuvieron que operar diplomáticos, militares, ¿verdad?, que están en las embajadas, políticos, periodistas y medios de comunicación. Oiga, hicieron renacer a diarios que estaban fenecidos. ¿Quién puede hacer eso? ¿Un particular lo puede hacer? No lo puede hacer. Solo una organización potente como esta que desafía internamente a los chilenos y desafía externamente también a los extranjeros. Entonces eso tampoco aparece comprendido dentro de esta sentencia recurrida. Es decir, la falta de fundamento es impresionante. Es impresionante. Yo no puedo entender el tema de la desaparición forzada y el éxito que tuvo, la eficacia que tuvo, si no comprendo a la organización, si no me meto en la organización, si no veo, y aquí quiero decir algo que es muy duro incluso para los propios familiares. Aquí se nos pretende señalar que los guardias son personas que no tienen ninguna responsabilidad, pero eso es no entender que hablan desde un recinto secreto. Y lo segundo, yo les digo que entre el guardia y el sujeto, que sea piloto o no de un helicóptero y lanzó alguno de estos cuerpos al mar, existe una conexión funcional. Cada uno cumplió con su tarea. Y eso no se ve en este fallo. Cada uno cumplió con su tarea. Si alguna de las víctimas le dieron un tiro de gracia, ese sujeto que le dio el tiro de gracia está vinculado con el guardia, está vinculado con Contreras, con Pinochet, que son los que dieron la orden, que son, ¿verdad?, los jefes de atrás, más todo el conjunto de personas que están involucradas con estos hechos. Y esto es como un tren en marcha. Cada vez que alguien se subía a esta máquina devoradora de personas, de chilenos, a través de los secuestros y de su exterminio, fueron sumándose a esta tarea. Es decir, no existirían estas 16 víctimas si no existieron los guardias, pues. Y alguien podrá pensar, y entre esos guardias había gente que se preocupó de cuidar a los detenidos y los curó. Pero no los curó de buena gente, los curaron porque tenían que mantenerlos vivos para seguir sacando la información, para seguir torturando, porque eso es lo triste que tiene este proceso, y eso es lo que no vieron los sentenciadores. Porque yo le pregunto, Tribunal Excelentísimo, ¿y cuál es la razón de la absolución de 28 agentes y de un conjunto de cómplices? La respuesta es esa respuesta vacía, que eran de la DINA. Eso no significa que sea delictuoso. La DINA es una institución jerarquizada y militar, y estos sujetos no fueron los que detuvieron, ni fueron los que hicieron desaparecer. Esa es la respuesta, pero una respuesta vacía, absolutamente vacía. Porque aquí cada uno de los agentes, el guardia, el custodio, el que detiene, el que interroga, el que tortura, el que traslada a estos detenidos, el que les trae alimentos, cada uno de ellos está cumpliendo con su tarea, con su papel, dentro de este marco de la división del trabajo. Eso es. Cada uno tiene el dominio del hecho en la medida que está realizando la tarea que se le asignó. Así de simple este asunto. No puedo desvincular al guardia entonces de
No puedo desvincular al escribiente. Hay una persona que dice, yo era el escribiente, yo escribía a máquina lo que el órgano represor había sacado de la víctima. Ese sujeto también está involucrado y son autores. Yo no creo que aquí en estas organizaciones criminales pueda darse lugar al encubridor o al cómplice, ¿verdad? Son todos autores, son todos parte de un mismo plan criminal. Ellos fueron preparados, ¿verdad?, para esta tarea. Hay que preguntarle a estos sujetos que llegaron a Roca de Santo Domingo, ¿qué les dijeron a ellos? Que habían enemigos de la patria, los enemigos de la patria había que aniquilarlos. Eso le dijeron. Y ellos tuvieron conciencia plena, ellos no están aquí, ¿verdad?, por error, o no están aquí por coacción en contra de su persona, estuvieron voluntariamente. Y tanto decir que no tiene tribunal excelentísimo ninguna justificación esta sentencia en cuanto absuelve a estos autores y que no tiene fundamentación, entonces el fallo es que yo por ahí busqué ¿qué dijeron algunos de estos sujetos. Lo voy a mencionar dos por lo menos para que nos demos cuenta de la gravedad de lo que declaran estas personas que son absueltas. Fernando Guerra, foja 7226. Mientras estuve en Londres 38, egresaron unos 150 detenidos. Desconoce su destino, pero estima que por el tiempo pasado están muertos. Miren lo que hizo un guardia. O sea, él vio, y además antes agrega y dice, yo estuve de febrero a agosto del 74 y los detenidos que fueron sacados del cuartel nunca más volvieron. Y la pregunta es, ¿y qué pasó con ellos? Y él mismo responde, los mataron, po. Están muertos. ¿Cómo no? ¿Cómo va a ser inocente este sujeto? ¿Cómo vamos a absolver a este tipo que está reconociendo, verdad, que de ahí sacaban gente y las mataban y él no tenía conciencia de lo que estaba haciendo? Jerónimo Neira, foja 7507, Tribunal Excelentísimo. A mí me correspondía desamarrar a los detenidos de sus catres donde se les torturaba para llevarlo a su celda. Él desamarraba a los detenidos de sus catres, es decir, cuando lo tenían en los catres y le aplicaban la corriente eléctrica, él iba y lo desamarraba para llevarlo a su celda. ¿Está vinculado con los hechos? Por supuesto que está vinculado con los hechos y es un autor y no puede quedar absuelto. Entonces, en esta parte quiero culminar simplemente diciendo que para la Corte Suprema, excelentísimo tribunal, es extremadamente importante la fundamentación de la sentencia. Sentencias que tienen que hablar por sí solas, sentencias que tienen que tener contenido, que tienen que tener un estudio, sentencias que tienen que tener un raciocinio, sentencias que tienen que tener un examen completo de los antecedentes reunidos, ¿verdad?, en el juicio. Y aquí no existe eso. No existe eso. Aquí nadie entiende por qué absuelven a cada una de estas personas que son absueltas como autores. Nadie entiende cuál es la razón. ¿Por qué siguen absueltos a este señor que tenía que desamarrar de los catres de la tortura? ¿Y por qué hay que absolver a este otro que sabía que a la gente la sacaba y no volvía más y era la misma persona que estaba custodiándolo? Todos son autores, tribunal excelentísimo. Todos, desde la ínfima tarea hasta la tarea más importante, ¿verdad?, que viene ordenada por el hombre de atrás, que era Contreras y Pinochet. Todos están concertados bajo un mismo plan. Entonces, desde ese punto de vista, indudablemente que esta sentencia vulnera la exigencia cuarta del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal y también vulnera la exigencia quinta porque no da una justificación doctrinal acerca del por qué a cada uno de los encausados carece de participación cuando está claro que siendo miembros de una entidad criminal están simplemente condenados a ser sancionados por su conducta. Entonces pido que se acoja este recurso de casación en la forma, Tribunal Excelentísimo, por la causal ya invocada, en términos que la sentencia está expedida con infracción de ley en la medida que no contempla la fundamentación adecuada. Viene luego, en materia de casación de forma, una que es bastante más simple. Y este es simple porque se trata de esta rebaja de monto, porque este sentenciador, junto con rebajar las penas, de manera absurda, de manera ilógica,
y sin fundamento, también rebaja el monto de las reparaciones fijada por el ministro instructor. Y ahí nosotros dijimos, hay que presentar un recurso de casación, causal 541, número 9, en relación al 500, número 5 y 7, ¿verdad? Porque también está mal extendida esta sentencia. Está mal extendida esta sentencia y todo relacionado, ¿verdad?, con el artículo 170, esta es la falta de consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento de la sentencia. ¿Por qué está mal extendida esta sentencia? Porque hay que ir a buscar el argumento. ¿Cuál es el argumento para la rebaja? Y son no más de 5 líneas. El único argumento, comillas, que la indemnización que a cada actor corresponda debe ser aquella que esté en consonancia con otras que en sede judicial se han otorgado en casos similares y ciertamente ha de operar un criterio objetivo al efecto. Que la reparación que se otorga esté en consonancia con otras. ¿Cuáles otras? Nómbreme una otra, por favor, para tener un parangón, un referente, un estándar. No puede lanzar frase al viento. Tiene que estar en consonancia con otra, por eso lo rebajo. Y fíjese que todas las argumentaciones en esta materia de reparación no cambian un ápice. El sentenciador de segundo grado lo único que hace es cambiar las cifras. Y eso es arbitrariedad. Eso es arbitrariedad. Eso va en contra, ¿verdad?, de la garantía del debido proceso, como lo es en materia penal, también lo es en materia civil. No puede llegar un juez o el sentenciador de segundo grado, llegar y sin fundamento alguno, por favor, si no hay ni un fundamento. ¿Qué es lo que ha dicho la excelentísima Corte Suprema al respecto? Dice que las simples afirmaciones desprovistas de antecedentes que permitan sustentarlas sin un análisis y ponderación de las pruebas reunidas, incumple el objetivo de fundamentar la sentencia. O sea, esta es una sentencia igualmente vacía de fundamento, no tiene contenido, no sirve de nada decir la reparación tiene que estar en consonancia con otras reparaciones otorgadas en sede judicial de manera de preservar el carácter objetivo de la misma. No dice nada. Palabras huecas, vacías, sin contenido, que no pueden sustentar una sentencia. Vuelvo a insistir, porque la sentencia es garantía del debido proceso, es garantía de que toda la gente sepa por qué en este caso se produce gravemente una rebaja de las reparaciones tan merecida por estos familiares. Y los sentenciadores dicen que debiera estar en consonancia con otra sentencia y no nombra una sola, no menciona una sola. No menciona una sola. Tiene que ser entonces acogida esta casación en la forma tribunal excelentísimo, porque nos quedamos, ¿verdad?, nula por no cumplir con el precepto del artículo 170, número 4 del Código de Procedimiento. Voy al otro recurso, casación en el fondo en materia penal. O sea, esta sentencia nos obligó a nosotros a usar toda la artillería que el ordenamiento jurídico nos concede. ¿Y qué decimos nosotros? Decimos, mire, aquí tiene dos causales, ¿verdad? La causal de 546 número 1 del Código de Procedimiento Penal, en términos que, estando bien calificado el delito, aplica, ¿verdad?, una pena inferior a la que corresponde porque se reconocen atenuantes. ¿Qué atenuantes se reconocen? 11 número 6. El 11 número 6 nosotros no reclamamos respecto de todos los condenados, reclamamos respecto de 4 que invisten las condiciones de jefe. Del señor Espinosa, del señor Manríquez, del señor Kramnov y del señor Iturria. Cada uno de ellos debe en este minuto cargar con mínimo, no sé, 200 años, 300 años de sanciones en juicio. El señor Espinosa Bravo, oiga, desde el mismo día del golpe se involucró con el asesinato de los prisioneros de la Moneda. Y además del mismo día había ido del 11 de septiembre, fíjese lo que hizo, fue a la sexta comisaría a tratar de retirar de allí a unas personas, entre ellos el hijo de la Payita, ¿verdad?, que fue detenido en las puertas de la intendencia.
Se lo llevaron a la sexta comisaría y ahí apareció Pedro Espinosa diciendo que lo iba a retirar. Nadie sabe para qué lo iba a retirar. No, le prohibieron que lo retirara, pero él ya estaba, digamos, el comienzo del golpe ya involucrado, ¿verdad?, con una participación. ¿Cómo vamos a pensar nosotros que tienen irreprochable conducta anterior? ¿Cómo lo va a entender la gente? ¿Cómo lo va a entender la ciudadanía? De que estas personas que cargan, como digo, más de 200 años de penas de cárcel puedan tener irreprochable conducta anterior, como aquel inocente ciudadano que por primera vez incurre en un delito. No puede, es decir, es absurdo. De manera de que no procede aquello. Segundo elemento, con la misma causal, el 103. Yo creo que la excelentísima Corte Suprema ha sido extremadamente claro. Eso yo voy a reducir todo esto. La excelentísima Corte Suprema hoy día tiene un planteamiento claro, nítido, homogéneo respecto de qué pasa con el 103. El 103 y la prescripción en términos generales se basan en el mismo fundamento que el transcurso del tiempo, y el transcurso del tiempo no puede servir para aminorar las penas de la manera como se quiere hacer. ¿Por qué? Porque este es un delito de lesa humanidad. Si hay algo que hace la diferencia, que son delitos de lesa humanidad. Y el derecho internacional no acepta esta exculpación o estas disminuciones de pena. Por una razón muy simple, y aquí esta es la prueba concreta. Esta es la prueba concreta. Si alguien quiere buscar un ejemplo de cómo opera el 103, aquí está la prueba concreta. No puede aplicarse pena de 3 años y un día a gente que cometió delitos, 16 secuestros calificados. Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque ha operado el 103, pero me parece un exceso. Y la excelentísima Corte Suprema dice algo más duro. Dice, porque el 103 redunda o apunta a una suerte de impunidad. Y esa impunidad, yo diría, no una suerte, es impunidad pura y dura la que ha operado en este caso. Es impunidad pura y dura. Oiga, autor de 16 crímenes, quedan libres, nadie queda preso. Nadie queda preso, todos quedan libres. No, esto es un escándalo, Tribunal Excelentísimo. Esto es un escándalo de la manera que uno lo vea. Si uno sabe que por un secuestro calificado uno debiera quedar en prisión a cumplir 20 años de cárcel, ¿cómo vamos a dejar libre a todas estas personas? ¿Cómo vamos a absolver a gente sin tener fundamentos? ¿Qué falló aquí, Tribunal Excelentísimo? Bueno, que aplicaron el 103 y aplicaron el 11, número 6 para 4 de los jerarcas. Y no procede ninguna de esas dos atenuantes, así que tiene que ser acogido la casación en el fondo referido al 546, número 1, porque no proceden estas atenuantes. Vayamos ahora a la segunda causa, 546, número 4 y 7. 546, número 4, porque la sentencia califica como lícito un hecho que la ley sanciona como delito y absuelve al acusado. Eso es lo que ha pasado acá. Y el 546, número 7, cuando se han violado las leyes reguladoras de la prueba, y ya sabemos, el Tribunal Excelentísimo ha dicho que una de las motivaciones, de las causas para acoger este recurso o se viola la ley reguladora de la prueba es cuando se omite en la resolución del caso, en la resolución del conflicto, se omite la prueba rendida legalmente. Aquí no se trata de que se le esté dando valor a la prueba ilegítima, no. Aquí el sentenciador omitió prueba rendida legítimamente dentro del juicio al momento de resolver el litigio, y eso es violación de las leyes reguladoras de la prueba, como lo ha dicho este excelentísimo tribunal. ¿Y por qué decimos todo aquello? Bueno, violando las normas del artículo 488, número 1 y 2, que son las dos causales, ¿verdad?, en términos de presunciones que acogen los tribunales chilenos como leyes, o sea, violación de leyes reguladoras de la prueba. Y le voy a decir por qué se omiten, en este caso, prueba fidedigna y prueba legalmente acompañada al juicio. Voy a colocar dos ejemplos muy rápidos. Una, la del médico Werner Sangelini. A este caballero se le absuelve porque el juez dice
no está vinculado a la detención, el ser de la DINA no es delito, no está vinculado a la desaparición, es un médico militar, de manera que está bajo el deber de la obediencia. Y yo digo, todo eso es irrisorio, digámoslo así. Sobre esa base lo absuelve en circunstancia que el señor Sangelini, al declarar, dice, mire, yo la verdad que no sé, parece que no soy director de la clínica Santa Lucía. Pero sí la DINA me mandaba a detenidos heridos para que lo atendieran. Por lo menos reconoce eso, que llegaban ahí detenidos heridos por la DINA. Bueno, pero ¿qué dice las otras pruebas reunidas en la causa? Las declaraciones de los médicos, cerca de 5 o 6 médicos y funcionarios de la clínica Santa Lucía, dicen que el señor Sangelini era el jefe de la clínica. Así que no es que no sepa, no sé si soy o no soy jefe. No, el jefe, el director de la clínica era el señor Sangelini. Segundo, testimonios recogidos en el expediente. Declaraciones de una agente de la DINA. Agente, no estamos hablando de un paciente, una agente. Nancy Cerda, a foja 16.647. 16.647. ¿Qué dice Nancy Cerda? Dice, cuando fui destinada a la DINA, yo alojaba en la clínica Santa Lucía. Y allí vi a 2 personas detenidas, que ahora reconozco por la fotografía. Y reconoce a Isidro Pizarro Meniconi y a Ida Vera Almarza. Es decir, 2 que desaparecieron pasaron por la clínica Santa Lucía. Tal vez la declaración de don Roberto Laijacar Chávez, de foja 16.976, que es un médico de la clínica, él es más explícito que todo, porque él dice, la clínica, más que clínica, era una morgue. Ojo, dice que era una morgue. Se corría el rumor de que en el sótano se tomaban los paquetes, saben vuestra señoría excelentísima que los paquetes son los detenidos, se tomaban los paquetes y se le ponían dosis alta de pentotal, matándolos. Los mataban con inyecciones de pentotal. Y eso no es nuevo en el conocimiento que tenemos de la forma en cómo funcionó la DINA. Sabemos que mataron hasta sus propios agentes, como el señor Leighton Robles, lo mataron ellos mismos con gasarín. Pero aquí este médico es súper duro y categórico, ¿no? Esto era una morgue, no era una clínica. Aquí los paquetes le inyectaban pentotal hasta matarlos. A esos testimonios judiciales, declaraciones prestadas ante un juez con todos los protocolos, ¿verdad? Se añaden las presunciones. Sangelini era un médico militar de la FACH, pasó a dirigir el año 74 la clínica. La clínica era de un recinto exclusivo de la DINA. La clínica era un cuartel policlínico donde se llevaba a los detenidos, como lo reconoce el propio, los detenidos heridos, en precarias condiciones de salud por la tortura, y allí se le inyectaba drogas. Y hay un dato, bueno, este es un dato más bien genérico. Fíjense que por esa clínica Santa Lucía pasaron los siguientes detenidos desaparecidos: Sergio Pérez Molina, Nilda Peña Solari, Diana Arón, Nieves Pizarro, Roberto Acuña Reyes, Hugo Ríos Videla, Ariel Mancilla Ramírez, Michelle Peña Herreros, Dagoberto San Martín y Mireya Rodríguez Díaz. O sea, otros desaparecidos también pasaron por la clínica, de manera que la clínica no es una institución inocente y el director, indudablemente que hay pruebas suficientes como para considerarlo autor y no absolverlo. Al no hacerlo, se vulnera la regla reguladora de la prueba y hay que acoger el recurso de casación en el fondo por vulneración del 488 número 1 y 2 y también por los testimonios prestados judicialmente no considerados al momento de resolver el litigio. Y hay otro caso que también es como ilustrativo. Se absuelve a doña Palmira Almuna Guzmán. Y Palmira Almuna Guzmán era una oficial de carabineros
que llega a Grimaldi el 1 de mayo del 74 y llega con un cargo muy específico, jefe de plana mayor de Moreno, cuando Moreno era el jefe de Bien y Mal. Así que imagínense lo que hace doña Palmira Almuna. Ella dice, yo llegué como encargada logística, dotar a los recintos de detenidos, no dice recintos secretos. Yo creo que por ahí parte todo el tema, nunca reconocen que son recintos secretos. Hay que hablar desde esas mazmorras, hay que hablar de esos recintos clandestinos. Hablan como si fuesen recintos públicos, si fuese una escuela, no. Ella era la que administraba los recursos humanos y materiales para los recintos secretos donde se tuvo a los detenidos que desaparecieron en esta causa. Ella misma coincidió con varios de las personas que desaparecieron de esta causa, como Mario Calderón, Cecilia Castro, Isidro Pizarro Menicón y Gilberto Urbina Chamorro. ¿Y saben quién declara respecto de ellos? Declaran, oiga, 1, 2, 3, 4, 9 agentes de la DINA que hablan del papel preponderante que tenía doña Palmira Almuna. Si doña Palmira Almuna pertenece a la jerarquía de la DINA, no es cualquier persona, no es cualquier persona. Así lo dice Lautaro Díaz, lo dice Eugenio Fielhaus, Luis Torres Méndez, Juan Suárez Delgado, Legario González, Leonida Méndez, Luz Arce y un señor también de apellido Yáñez. Entonces, nuevamente el fallo comete el error de no considerar prueba legal perfectamente acreditada y acompañada del juicio para la resolución del conflicto y se queda con que ser de la DINA no es un delito. Y si no está vinculado a la detención y a la desaparición, no tiene nada que hacer y todos libres. Nuevo error entonces del tribunal, por lo cual debe acogerse la casación en el fondo planteada de esta respecto. Y la última, tribunal excelentísimo, bueno, le he impuesto mucha velocidad a mi alegato, la última es la que afecta a dos víctimas, o dos familiares de víctimas, a Norma Roja Pizarro, cónyuge de Marco Quiñones Lemba, y a la señora Luz Encina Silva, madre de Mauricio Jorquera Encina. Ellas en su época demandaron al fisco. Y sus demandas fueron rechazadas por la famosa prescripción de la acción civil. Y nosotros decimos, mire, aquí hay que recurrir en virtud del artículo 767 del CPC, por expresa remisión del artículo 546, inciso final, del CPP, y la ley infringida es el artículo 177 al acogerse a la excepción de cosa juzgada. Y esto, bueno, yo lo voy a resumir muy brevemente, Tribunal Excelentísimo, porque es un tema que está en el debate jurídico de hoy. Nosotros señalamos que hay un conjunto de normas que son violentadas fundamentalmente tanto de carácter nacional, entre ellas el número artículo 5, inciso segundo de la Constitución, porque yo creo que a partir de estos procesos ese artículo 5 debe florecer y reverdecer en toda su dimensión, porque a partir de ese artículo es que se incorpora el derecho internacional de los derechos humanos a nuestra legislación. A partir del artículo 5 es que se incorporan los tratados, las convenciones, se incorpora el derecho convencional, se incorpora el derecho de gente, se incorpora las normas de jus cogens, se incorporan los principios generales del derecho consuetudinario y del derecho internacional. ¿Y cuál es la gracia? Si se incorpora por la vía del artículo 5 de la Constitución la Convención Americana de Derechos Humanos, se incorpora la Comisión y se incorpora la Corte. No hay vuelta que darle. Y se viola el 8.1, el 25.1, el 63.1 de la Convención Americana, y se violan dos artículos que son tremendamente importantes. Las normas que vienen de la Convención de los Tratados de Viena, artículos 26 y 27, que es taxativo. Un Estado no puede, Chile no puede exonerarse de su responsabilidad internacional aplicando su legislación interna. No puede, no dice podría, no puede aplicar su norma interna para impedir el ejercicio de un derecho, ¿verdad?, consagrado por las normas internacionales
o impuesta por el derecho internacional. ¿Cuánto le gustaría a algunos jueces desprenderse de esa convención americana? Pero no pueden simplemente. Esa convención americana es derecho en Chile y tiene que imperar. ¿Y qué ha pasado a lo largo de este tiempo? Ha pasado que nuestros tribunales, claro, no con tanta alegría, digámoslo así, han tenido que dejar sin efecto resoluciones de los tribunales internos. Y lo han tenido que dejar sin efecto porque tienen que sumarse a esto, que es el progreso, si el progreso viene de la mano del derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos, oiga, un fallo de la Corte Interamericana sobre este tema. Un fallo de esa Corte Interamericana en el caso Órdenes Guerra con el Estado de Chile, en que se reconoce la tarea de esta segunda sala penal, si es porque esta segunda sala penal innovó y fijó una jurisprudencia nueva, importante para el mundo entero. Eso abrió las puertas a que la Corte Interamericana acogiera nuestra demanda contra el Estado de Chile. ¿Qué sería del derecho internacional? ¿Qué sería el derecho humanitario si nosotros tuviéramos que respetar como una cuestión pétrea la cosa juzgada, algo inamovible? Sería absurdo. No avanzaríamos un ápice. Y todos sabemos, tribunal excelentísimo, que si hemos logrado avanzar es precisamente porque nuestros tribunales han entendido que la tarea de la justicia no puede verse obstaculizada a través de una institución que sea entendida así con carácter absoluto. Tenemos un ejemplo en materia penal, y yo ya lo he dicho tantas veces, el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, que establece que el sobreseimiento definitivo en materia penal, ¿verdad?, tiene el efecto de cosa juzgada. ¿Y en qué quedó eso, tribunal excelentísimo? Habíamos quedado con todas las causas amnistiadas, todas las tablas sobreseídas definitivamente, prescritas. Si acogiéramos este criterio, acuérdense que todas estas causas las conoció la justicia militar en su época y las cerró todas, y a todas les aplicó la amnistía y todas las sobreseyó definitivamente. Oiga, habría impedido que estuviéramos conociendo estos procesos que también le hacen a la sociedad chilena, que también le hacen como un concepto de sanidad a esta sociedad, y que prestigian enormemente el trabajo jurisdiccional de estas 2 décadas que han pasado. Tenemos números azules en materia de enjuiciamiento a los criminales en derechos humanos. Y eso no se puede detener. Y la reparación es parte del componente de esta justicia compleja, en que tenemos que tener la verdad, tenemos que tener la sanción penal, pero también la reparación. Entonces, bueno, se vio en el caso Pisagua, se vio en el caso de Paine principal. Sería absurdo que podamos darle el valor de cosa juzgada a una cosa juzgada aparente. ¿Cuándo es aparente o cuándo es ficticia la cosa juzgada? De acuerdo al lenguaje del derecho internacional. ¿Es aparente y ficticia la cosa juzgada? Cuando se viola el derecho internacional, pues es obvio. Si yo violo la Convención Americana de Derechos Humanos, estoy violando el derecho internacional, y al violar el derecho internacional no le puede reconocer efectos jurídicos a una sentencia en ese sentido, que viola el derecho internacional. No tiene efectos jurídicos, y eso es lo que ha hecho nuestros tribunales de justicia, ¿verdad?, cuando han resuelto las solicitudes de la Corte Interamericana, en el caso Almonacid Arellano, en el caso Lonco, en el caso Órdenes Guerra, en el caso Norín Catrimán. Y ahí me encanta el caso Lonco, porque fue el pleno de este máximo tribunal que dijo algo que debiera quedar inscrito en piedra, inamovible, inamovible. No hay nada más importante, no hay materia más trascendente en el Estado de Chile que el respeto de los derechos humanos. Nada es más importante que aquello. Culmino entonces, tribunal excelentísimo, mis alegaciones, pidiendo que se acoja en esta parte también el recurso de casación en el fondo, en materia civil, en términos de remover esta excepción de cosa juzgada que impide que 2 familiares, que en su tiempo, alguien podrá decir que lo que hicieron ellos era inadecuado, era improcedente, era imprudente, era injusto, era absurdo que lo hicieran en su tiempo, que ellos demandaran
cuando no habían tenido respuesta en materia penal, cuando no había nada que les alentara a seguir luchando. ¿Ustedes creen que es injusto que ellos hayan demandado al Estado? No, Bien, abogado. lo que es injusto es que se le haya negado el derecho a la reparación. Muchas gracias. Tribunal. Usted, abogado, y le corresponde el turno a alegar ahora a la abogada doña Francisca Onel. Muchas gracias, señor presidente. Con la venida de esta excelentísima Corte, alegó por el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el recurso de casación en el fondo interpuesto por esta parte. Primero me referiré a nuestro recurso, solicitando desde ya que este se acoja, y al último, su señoría, me haré cargo brevemente de los recursos de las defensas de los condenados, si el tiempo me lo permite. El recurso interpuesto por esta parte, su señoría, se funda en las siguientes causales de casación en el fondo. En primer lugar, invocamos la causal del número 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal, porque la sentencia, ¿verdad?, aunque califica el delito con arreglo a la ley, impone, desde luego, a los delincuentes una pena menos grave que la que está designada en la ley, cometiendo así entonces un error de derecho. Esta parte además entiende que hubo esta errónea aplicación del derecho en la sentencia recurrida respecto de todos los condenados correctamente individualizados en la relación, ¿verdad?, que son 34, en cuanto se les impone esta pena menos grave por aplicarse la circunstancia del artículo 103 del Código Penal. En segundo lugar, su señoría, se invoca la causal establecida en el número 4 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, porque la sentencia califica como lícito un hecho que la ley considera realmente como un delito, absolviendo entonces a los acusados Urrutia Jorquera, Avendaño González, Astudillo Adonis, Galás Orellana, Duarte Gallegos, Molina Astete, Guerro Gajardo, Jara Brevis, Neira Méndez, Méndez Moreno, Lepileo Barrios, Díaz Espinosa, Araneda, Sáez Sangüesa, Villanueva Alvear, Riveros Frost, Espinace Contreras, Valenzuela Salas y Flores Vergara, 19 agentes que venían condenados en primera instancia, absueltos en segunda instancia, y a este respecto estimamos erróneamente aplicadas, su señoría, los artículos 1, 14 número 1, 15 número 1, 25, 28, 50, 68 inciso segundo y 141 todos del Código de Procedimiento Penal vigente a la época de los hechos. Señoría, respecto a la primera causal de casación invocada, este error de derecho estimamos que se encuentra en los considerandos 45 y 46 de la sentencia atacada, que es donde se fundamenta, ¿verdad?, la aplicación del artículo 103 del Código Penal. Primero, debo señalar, ¿verdad?, que lo argumentado por la sentencia de segunda instancia es absolutamente contrario a lo razonado por esta excelentísima Corte en su reiterada jurisprudencia sobre la media prescripción, ¿verdad? Principalmente por los tres argumentos que ya se expusieron, sobre los cuales no me voy a pronunciar. Sin embargo, sí quiero hacer referencia a uno de los argumentos que me parece que es clave en esta ocasión, y es el principio de la proporcionalidad de la pena, y aquí quiero detenerme. Quiero detenerme principalmente por lo que significa que la pena más grave en estos autos sea la de 4 años con libertad vigilada. Su señoría, al imponerles a los condenados una pena tan leve, creemos que estamos ante una mera apariencia de justicia, tanto para las víctimas como también para las familias, pero también para toda la sociedad. En este sentido, ¿verdad?, cabe tener presente lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre de La Rochela versus Colombia, en donde se indica expresamente que no se pueden imponer penas ínfimas, ¿verdad?, o ilusorias que puedan significar esta mera apariencia de justicia, sobre todo en los casos de graves violaciones a los derechos humanos. En este caso, señoría, a todos y cada uno de los agentes condenados en segunda instancia se les imponen estas penas que serían cumplidas en libertad, cuestión que no se condice, por supuesto, con la gravedad de los delitos de autos. Pero además, esto, ¿verdad?, significa algo terrible para el orden jurídico nacional, pero también para las obligaciones internacionales en la materia, así por ejemplo el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que impone al Estado el deber de prevenir, investigar, juzgar y sancionar este tipo de violaciones a los derechos humanos, y en específico para dar cumplimiento entonces a la obligación de sanción se debe poner especial atención a la proporcionalidad de la pena de los delitos, ¿verdad?
Así también lo han señalado diversos organismos internacionales. Lo último, ¿verdad?, el caso Benito Vega versus Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece que la figura de media prescripción es contraria a la Convención Americana. Así entonces, señoría, y por los antecedentes y consideraciones que he expuesto, no es posible que criminales de la talla de César Manríquez, Pedro Espinosa, Miguel Krasnov, Raúl Iturriaga, entre otros, ¿verdad?, queden condenados a la pena ilusoria de 4 años para algunos, 3 años para otros, en el cuaderno principal, ¿verdad?, de esta Operación Colombo, que concentra la mayor cantidad de víctimas y que además constituye una investigación de más de 23.000 fojas sobre 6 recintos distintos y que da cuenta además de uno de los episodios más claros donde la DINA queda de manifiesto cómo operaba articulada con las otras dictaduras del Cono Sur, organizando incluso, ¿verdad?, a través de Pedro Espinosa la prensa desde Brasil y desde Argentina. Sin duda, esta operación da cuenta de la magnitud criminal de la DINA, y esta reflexión también me permite plantear, ¿verdad?, la segunda causal de nuestro recurso de casación, que tiene que ver con la absolución de los 19 acusados que individualicé ya precedentemente, que fueron condenados como autores en primera instancia, absueltos en segunda instancia. Señoría, primero debo decir que estas absoluciones que estamos atacando por medio del artículo 546, número 4, tienen en común que recaen sobre agentes que realizaron guardia directa de los detenidos en los cuarteles de la DINA, donde estas víctimas permanecieron, ¿verdad?, encerradas, fueron torturadas y posteriormente se les hace desaparecer. Es decir, señoría, no estamos ante casos de personas desconectadas de la operación de la DINA, sino que hablamos de los guardias que custodiaron a los detenidos en estos centros clandestinos de detención, donde se cometen los más brutales crímenes contra la humanidad. En este punto quiero detenerme, ¿verdad?, en el criterio general de imputación que hace el ministro de Fuero, don Hernán Crisóstomo, que desarrolla respecto de los condenados en primera instancia. Primero condena a los oficiales, ¿verdad?, a penas de 20 años, después a los interrogadores, luego a los agentes operativos, después a los guardias directos y también a los guardias de los recintos. Todos, ¿verdad?, entendiendo que estaban destinados y cumpliendo funciones represivas. No es cierto que se esté condenando por el simple hecho de pertenecer a la DINA, sino que son agentes que concurren en esta realización del tipo penal de secuestro. De ahí que consideramos entonces que la sentencia de primera instancia es acertada, sobre todo porque establece responsabilidades que son justas con el contexto de estos crímenes, porque de alguna forma logran ser vistos con cierta perspectiva, logran ver a la DINA como una organización criminal que tiene una historia, ¿verdad?, de sucesos colectivos, una organización que debe ser contemplada entonces como un fenómeno que es global, como una gran maquinaria donde un engranaje no va a girar sin el otro, y que incluso además es capaz de traspasar las fronteras nacionales, ¿verdad? Entonces, señoría, los 19 guardias cuyas absoluciones estamos en este momento cuestionando, al efectuar esta custodia directa de los detenidos en los centros clandestinos de detención de la DINA, y en los momentos además en que las víctimas estuvieran recluidas ahí, han actuado de manera concertada con otros agentes del organismo, dividiéndose, por lo tanto, la realización de este plan y realizando así una contribución que es funcional a la ejecución de todos estos delitos de secuestro calificado. Es decir, se dividen el trabajo, ¿verdad? Esto en términos de Roxin. Señora, hago referencia al jurista alemán por ser su obra muy conocida. Sin embargo, este es un criterio que abunda en la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales, desde el caso, por ejemplo, Duško Tadić, sentencia dictada por el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, donde se establece que las personas que participan en la planificación, en la preparación y en la ejecución de violaciones graves del derecho internacional humanitario son responsables entonces de tales violaciones. Este criterio, señoría, además es el que ha seguido esta excelentísima Corte Suprema en el caso por el secuestro calificado de don Zacarías Machuca Muñoz, en una reciente sentencia de 17 de octubre, recién pasada, bajo el rol 24.683 del año 2018,
donde se nos habla, su señoría, de lo aplicable que resulta a una organización como la DINA el principio de imputación recíproca, según el cual todo lo que hagan los coautores, ¿verdad?, en el marco de este acuerdo de voluntades, es imputable a todos los demás. Lo anterior es independiente, su señoría, de si la organización criminal es horizontal o jerárquica. De hecho, y de acuerdo al fallo de la causa de Zacarías Machuca, la coautoría es absolutamente posible en organizaciones jerarquizadas, a diferencia de lo que han planteado las defensas en esta audiencia. Entonces, se entiende bajo esta óptica, ¿verdad?, que tanto el director de la DINA como el resto de los agentes, sobre todo cuando hablamos de recintos como Londres 38, Villa Grimaldi, Venda Sexy, son responsables porque sus funciones de alguna forma concurren en estos espacios, son funciones que se encuentran, se topan, coinciden finalmente en este objetivo común, que no es otro que un objetivo criminal. Así, señoría, la contribución funcional de estos 19 agentes en específico consiste concretamente en contribuir a la mantención del encierro de las víctimas. Sin embargo, la sentencia que estamos atacando estima que el hecho de mantener el encierro no formaría parte de la conducta típica que sanciona el delito de secuestro calificado. Y en este punto es importante, señoría, hacer énfasis en que la sentencia impugnada no controvierte el hecho de que los acusados hayan sido guardias, tampoco controvierte que hayan sido los encargados de mantener el encierro, sino que lo que sucede es que la Ilustrísima Corte de Apelaciones no considera que mantener el encierro de detenidos sea una conducta típica. Y aquí es donde obligadamente, su señoría, debemos hacer mención al tenor literal del artículo 141 del Código Penal, donde los verbos rectores eran encerrar y detener. Si nos ponemos en el caso de un particular, ¿verdad?, que encierra a otro, es claro su responsabilidad como autor. Sin embargo, de acuerdo con la visión que nos da el sentenciador de segunda instancia, si el encierro es realizado por agentes de la DINA, en cumplimiento de sus funciones, inmediatamente deja de ser vista como una conducta ilícita y se la mira como una mera actividad funcionaria. Entonces se exime a la conducta de encerrar de cualquier tipo de reproche jurídico penal. Respecto a cada uno de los 19 absueltos, no voy a referirme a Rudeslindo Urrutia, Manuel Avendaño, Alejandro Astudillo, Daniel Galás, Juan Duarte, Víctor Molina, Fernando Guerra, porque la abogada de las víctimas, doña Magdalena Garcés, ya hizo mención a sus participaciones y en virtud del tiempo me voy a saltar esas alegaciones, entonces voy a referirme brevemente a los demás agentes cuya absolución estamos impugnando. Pero antes quiero señalar que todos estos agentes guardias directos están contestes en haber pertenecido a la DINA, en haber estado destinados a estos centros clandestinos de detención y en haber recibido instrucción en recintos como Rinconada de Maipú o Rocas de Santo Domingo, por lo que es innegable que existía este conocimiento de un plan criminal común. Pero estos no son los únicos antecedentes, como señalan las defensas, sino que además existen numerosas partes policiales y declaraciones de los coautores que indican su participación. Así, por ejemplo, sobre Jerónimo Neira Méndez, que fue mencionado por don Nelson Caucoto, que era el encargado, ¿verdad?, de desamarrar a los detenidos de los catres donde se les torturaba. Además, se le indica como uno de los interrogadores en estos recintos. De hecho, está la declaración de Daniel Galás Orellana, de Foja 12.418, donde se indica que al llegar a José Domingo Cañas se establecen 3 grupos de interrogadores y Jerónimo Neiras habría estado en uno de estos grupos de interrogadores. Es decir, señoría, existe una nula atención por parte del sentenciador a la colaboración que admite realizando torturas que se infringían a las víctimas. Sobre Leonías Méndez Moreno, él también era guardia de Villa Grimaldi y estaba encargado, por ejemplo, de proporcionar alimentación y de registrarle los efectos personales que traían los detenidos. Y además en su indagatoria dice que era el encargado de que los detenidos estuvieran amarrados y que por lo tanto no se produjera un escape. Así, por ejemplo, consta en la declaración de Alicia Contreras Ceballos de Fojas 11.295 y de Nelson Ortiz Viñolo de Fojas 2.379. Sobre Jorge Lepileo Barros y Lautaro Díaz Espinosa, ambos reconocen haber participado en el traslado de detenidos desde Londres 38 a Tejas Verdes.
Lo principal aquí es la declaración de los mismos acusados, ¿verdad? Está la declaración de Lautaro Díaz, que dice que mediante camionetas de la pesquera Arauco eran trasladados los detenidos desde Londres 38 a Tejas Verdes y que se supone que posteriormente a eso serían llevados al destino final, ¿verdad? Así también está la declaración de Lepileo Barrios de Fojas 12.279, en que señala que él participa en la seguridad directa de esta camioneta, de la pesquera Arauco, de color blanco, que transportaba detenidos en su interior hasta el destino de Tejas Verdes. Sobre Pedro Araneda, él era comandante de guardia, es decir, no solamente ejercía labores de guardia directo, sino que además ejercía funciones de mando, y a este respecto está la declaración de Hugo Delgado Carrasco, a la que acabo de hacerme referencia, y en ella se agrega que entre los jefes entonces estaba Pedro Araneda. Sobre Carlos Sáez Sangüesa, él era guardia de Londres 38 y además estaba a cargo de los detenidos que se encontraban en tránsito. Recuerda que estuvo a cargo de 15 o 20 detenidos que permanecieron vendados en el primer piso del recinto de Londres 38. Sobre Juan Villanueva Alvear, también fue guardia en Londres 38 y en Villa Grimaldi, y el considerando 254 de la sentencia de primera instancia, de hecho, es mucho más específico y señala que operó como guardia directo en la custodia de los detenidos y que su función era procurar que los detenidos no conversaran, que se mantuvieran en orden, que no se sacaran la venda, etc. Estas Fojas 10.664. Sobre Rafael Riveros Frost, también fue guardia de Londres 38 y de Villa Grimaldi, y en su contra obran la declaración de Lepileo Barrios, a la que ya hice referencia, y la de Edison Sangüesa de Fojas 10.082. Sobre Luis Espinace Contreras, el fallo impugnado, su señoría, establece en su considerando 38 que Espinace debe ser absuelto porque solo cumplió funciones de guardia en Londres 38 y Villa Grimaldi. Sin embargo, consta en el proceso que Espinace no solo fue guardia directo de los detenidos, sino que estuvo a cargo de los detenidos que estaban custodiados en la torre en Villa Grimaldi, durante las noches además, donde las condiciones de encierro sabemos que eran especialmente inhumanas y de donde la mayoría de los detenidos desaparecen, nunca más se sabe de su paradero, ¿verdad? Sobre él constan a lo menos 5 elementos de cargo. Solo me referiré a la declaración de Riveros Frost, en que refiere que luego de Londres 38 pasa a integrar Villa Grimaldi, y ahí es donde conoce a Espinace como el guardia a cargo de la torre. Lamentablemente, señoría, esto es insuficiente para el sentenciador de segunda instancia, no por falta de antecedentes, ¿verdad? Ya dije que eran 5 a lo menos los elementos de cargo, sino que porque los hechos no se consideran parte de un delito. Sobre Hernán Valenzuela, también estuvo en Londres 38 y en Villa Grimaldi, y además hay una declaración que es la de Fernando Guerra Gajardo de Fojas 7.226, donde dice que su función de guardia era cuidar a los prisioneros, permaneciendo armados en la sala donde se encontraban los detenidos. Un poco para tener el contexto de cómo operaba esta guardia, ¿verdad? Y por último, señoría, respecto a Héctor Flores Vergara, él se desempeñó como guardia y agente de la DINA en Londres 38 y en el recinto de Calle Irán con los Plátanos, conocido como Venda Sexy, y se dice que su función, además de ser guardia, estaba dedicada a recabar información de partidos políticos que se consideraban en esa época subversivos, ¿verdad? En tales condiciones, señoría, no queda más que reiterar que el artículo 141 del Código Punitivo sanciona no solo la detención del ofendido, sino también que su encierro, ¿verdad? Y en consecuencia, la conducta llevada a cabo por estos agentes, guardias directos de las personas que hoy están desaparecidas junto a los otros agentes que operaban en esta orgánica criminal, importa entonces una contribución funcional a esta correalización del delito de secuestro. Solo a modo de dato, señoría, 12 de los 19 agentes referidos, cuyas absoluciones estamos atacando hoy, vienen condenados por el secuestro calificado de Zacarías Machuca Muñoz, a la sentencia a la que ya hice referencia, por idéntica contribución al delito de secuestro, es decir, ser guardias directos de los detenidos, y son las mismas funciones, y vienen condenados a las penas de 10 años.
Por todo lo antes señalado, señoría excelentísima, solicito que se acoja íntegramente el presente recurso de casación al fondo, declarando que la sentencia recurrida es nula y se dicte sentencia de reemplazo por la cual se rechace el reconocimiento de la circunstancia prevista en el artículo 103 del Código Penal y además se condene a los 19 agentes a los que he hecho referencia en mis alegaciones, todos en calidad de coautores del delito de secuestro calificado, y se les condene a las máximas penas establecidas en la ley, más las accesorias legales. Por último, señoría, y para cerrar mi alegato, solicito también se rechacen los recursos de casación interpuestos por las defensas de Teresa Osorio, Nelson Pan Bustamante, Maximiliano Ferrer Lima, Olegario González Moreno, Iro Álvarez Vega, Rosa Ramos, Heriberto Acevedo y Claudio Pacheco, pues todos ellos pretenden las absoluciones de agentes cuya responsabilidad ha quedado bastante demostrada en el mérito del proceso y en las sentencias también de primera y segunda instancia, pero además porque estos recursos están mal planteados, por lo que no pueden prosperar. Así, por ejemplo, los recursos de casación en la forma interpuestos por Rosa Ramos y Claudio Pacheco están solicitando absolución por una supuesta falta de consideraciones, ¿verdad? Cuando lo que realmente existe es una mera desconformidad con el hecho de haber sido condenados, cuestión que no es atacable por la vía del recurso de casación en la forma. Los recursos de casación en el fondo de Teresa Osorio, Nelson Pan Bustamante, José Llanes Vergara están planteados por la causal del artículo 546 número 1, pero en definitiva se está pidiendo absolución, cuestión que es absolutamente contradictoria con la causal esgrimida. Por su parte, Nelson Paz Bustamante señala que no estaba en Londres 38 a la época de los hechos, porque estaba en Roca de Santo Domingo bajo la supervisión de Jara Seguel. Sin embargo, dichos de Vasclay Zapata, quien era su compañero de grupo, bajo el mando de Miguel Krasnov, señalan lo contrario. Lo mismo el informe número 2391, acompañado a Foja 1946, donde se le indica como parte de este grupo halcón, es decir, que haya cambiado de supervisor, solo demuestra que estaba en la operación de traslado de detenidos que existía desde Londres 38 a Tejas Verde, y no que se le haya desligado de este recinto y menos de las actividades represivas. De hecho, la calificación del 30 de junio de 1974 la sigue haciendo Miguel Krasnov en su hoja de vida. De ahí que no es real que después del 3 de mayo no haya vuelto al recinto. Respecto a las casaciones en el fondo de Olegario González, Iro Álvarez y José Fuentes Torres, estas se hacen señalando el artículo 488 como infringido, pero se hace de una forma genérica sin especificar el numeral. Por eso es que tampoco, señoría, pueden prosperar. Señoría, próximos a cumplir 50 años desde el golpe civil militar y con el peso de la impunidad biológica que existe en estos casos, aún podemos entonces aportar una gota de justicia para las familias y para toda la sociedad. Es cuanto puedo alegar. Muchas gracias. Muy bien, gracias, abogada. Bien, le corresponde ahora el turno para alegar a don Marcos Navarro por... perdón, supe que había un cambio de abogado por el día de hoy, don Andrés Neira, por el Consejo de Defensa del Estado. Tiene la palabra, abogado. Muchas gracias, señor presidente. En atención al llamado que ha hecho vuestra excelentísima sala, solicito reducir prudencialmente los alegatos, toda vez que se trata de un asunto prácticamente de derecho, las alegaciones que tiene que hacer el Consejo de Defensa del Estado. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, este Consejo de Defensa del Estado alega en contra de 3 recursos de casación. En primer lugar, interpuesto por la abogada Magdalena Garcés, que es un recurso de casación en la forma, en contra de la decisión del considerando 53 que decide rebajar las indemnizaciones, y respecto de mi estimado colega don Nelson Caucoto, que interpuso 2 casaciones respecto a decisiones civiles, que es la casación forma, también en contra de la rebaja del monto de la indemnización, y la casación fondo respecto de la decisión de cosa juzgada, vuestra señoría excelentísima. Al respecto, me haré cargo conjuntamente de ambas casaciones en la forma, discrepando muy respetuosamente de lo señalado por don Nelson, que señala que esto es un asunto simple, que es un tema de debido proceso y que el fallo no tendría considerando o decisión alguna. Al respecto, me voy a servir de fallos que precisamente ha dictado vuestra excelentísima sala, fallos concretos. El considerando atacado, que es el considerando 53, sí contiene argumentaciones sobre el por qué establece indemnizaciones de cierto valor respecto de cónyuges, madres, hermanos y otro tipo. Incluso también entra a analizar la situación particular de doña María Guadalupe Díaz Tapia, quien a la fecha era conviviente y estaba embarazada, y realiza todo un análisis para llegar a la convicción de que se le tiene que asimilar al carácter de cónyuge y pagarle la suma de 110 millones, señoría.
Por lo tanto, cito jurisprudencia concreta de vuestra señoría excelentísima, a modo de ejemplo, sentencia de casación de 14 de octubre, en que vuestra señoría excelentísima señala concretamente que es el rol 14.105, como también la sentencia 129-2020, de 10 de junio, en que precisamente señala los considerandos que el reproche que se hace en el recurso de casación en la forma tiene que ver con una supuesta infracción normativa respecto a de la rebaja del monto, pero que en definitiva es una facultad privativa el establecimiento del quantum de la indemnización y que por lo tanto el reproche es más que nada con el monto de la indemnización, que se considera en algunos casos exiguo, en este caso no lo es, su señoría ilustrísima, están recibiendo 110 millones, 60 millones y 30 millones respectivamente cada uno de los demandantes, y por lo tanto esa facultad privativa del juez del fondo de establecer el monto no puede ser objeto de recurso de casación en el fondo. E incluso, vuestra señoría excelentísima recientemente también ha acogido un recurso de casación en la forma respecto también a esta causal, que es el rol 16.919, de 3 de noviembre del año 2022, y precisamente ahí, vuestra señoría excelentísima sí realiza la siguiente distinción, porque señala que el fallo hizo una nula y por lo tanto insuficiente exposición de los raciocinios que le sirven de soporte, porque en el fallo que se estaba revisando, que era de la Corte de Talca, señalaba simplemente el fallo que esta Corte rebajará el monto de la indemnización por daño moral como seguirá lo resolutivo. Cuestión que es absolutamente distinto respecto del fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que contiene considerando el 53, que es de una página completa, en que da a entender por qué establece la rebaja de la indemnización, que si uno lo lee y lo interpreta, además viene a constituir un baremo. Los baremos no son ajenos a las decisiones jurisdiccionales, señoría, al establecimiento del cuanto de la pena. Vuestra señoría excelentísima incluso también ha establecido el baremo en la materia. Resuelto lo anterior, solicito, su señoría, se rechacen los recursos de casación en la forma respecto a esa materia. En lo que era el recurso de casación en el fondo, respecto de la decisión civil, primero que nada parto por reconocer el cambio jurisprudencial de esta excelentísima sala de 14 de junio en adelante, en que ha dejado, ha resuelto que no correspondería a la aplicación del acoso juzgado por derecho interno. A este abogado le tocó alegar múltiples causas anteriormente en que la opinión de la sala fue por la acoso juzgada, pero quisiera hacer presente las siguientes consideraciones que son respecto de este caso concreto, vuestras señorías excelentísimas. Primero, adolece el recurso de casación en el fondo de ciertas deficiencias de carácter procedimental. Se señala como norma infringida el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil en relación al Código de Procesal Penal. Sin embargo, su señoría, se señalan en forma general ciertas normas de derecho internacional que no pueden ser casadas en la forma como norma de derecho estricto, y además se omite la señalamiento de como norma infringida de la norma interpretativa del 19 y del artículo 22 del Código Civil. Pero aún es más, vuestra señoría, en este caso concreto tampoco nos encontramos frente a una situación en la cual existe una contradicción formal, un error en interpretación de la ley, una falsa aplicación de la ley o una infracción a la ley irregular de la prueba, que podría llevar a acoger y dejar sin efecto la acoso juzgada. Por lo demás, también discrepo muy respetuosamente de lo señalado por don Nelson, de que acá nos encontramos frente a un fallo que aplica erróneamente la acoso juzgada. En el propio derecho internacional y en la propia normativa, tanto de la Corte Internacional de Justicia, la Comisión Europea de Derechos Humanos y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, se reconoce latamente la importancia de la acoso juzgada internacional y, de hecho, precisamente uno de los requisitos de los cuales de admisibilidad de las demandas ante la Corte Interamericana es precisamente el agotamiento de los recursos internos. Por lo tanto, si nosotros vamos en concreto a este caso, su señoría, precisamente en este caso concreto, no está en discusión que haya triple identidad. Don Nelson interpuso anteriormente en el año 2000 respecto de una de las demandantes y en el año 2004 las respectivas demandas. Esas causas fueron falladas, se aplicó la prescripción. Y aquí es donde respetuosamente quiero hacer presente la siguiente incongruencia. Tuve la oportunidad de investigar el caso concreto y efectivamente la contradicción que yo expreso es que tenemos estos fallos de cosa juzgada. Se señala que se debe inaplicar el derecho interno, que nosotros respetuosamente decimos que sí se tiene que aplicar, porque no estamos frente a un caso de cosa juzgada fraudulenta, y sin embargo nosotros tenemos que, también don Nelson Cancoto interpuso ante la Corte, ante la Comisión de la Corte Interamericana, las peticiones. Y precisamente uno de los requisitos que tiene la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 46.1, es el agotamiento de los derechos internos.
Y para que exista agotamiento de los recursos internos, perdón, necesariamente tiene que haber cosa juzgada. Y concretamente, en el caso de la señora Norma Rojas, la petición 1127-09 tiene informe de admisibilidad de 20 de abril del año 2020, y la petición de doña Luz Encina, ambas demandantes que son respecto de las cuales se han aplicado la cosa juzgada, el informe 247-21, que es concretamente la petición 1373-2012, también informe de admisibilidad de 20 de septiembre del año 2021. En ambos casos, la primera petición interpuesta por don Nelson el 10 de septiembre del año 2009 y la segunda interpuesta el 19 de julio del año 2012. Si uno va y analiza los hechos alegados, son exactamente lo mismo, se reclama la reparación de carácter civil, y uno va al análisis de agotamiento de los recursos internos, precisamente señala la Corte Interamericana que efectivamente la comisión nota que el peticionario ha limitado expresamente su petición a la falta de acceso a una reparación civil para los familiares de la presunta víctima. Es decir, hago presente esta contradicción. Tenemos una demanda, dos demandas, perdón, del año 2000, del año 2004, se falla, se aplica la prescripción, se interponen estas peticiones ante la Corte Interamericana que están con informe de admisibilidad, que por lo tanto tienen por objeto sancionar al Estado de Chile precisamente por la aplicación de la prescripción, pero tenemos nuevamente que se interponen ambas demandas pretendiendo la reparación civil. Por lo tanto, ahí yo no sé si don Nelson se ha desistido o no de estas interpretaciones, pero en definitiva se estaría obteniendo por las dos vías reparaciones civiles respecto a una sentencia que se señala que no debiera aplicarse porque no va a haber cosa juzgada, lo que, reitero, esta parte considera no es adecuado. Eso es cuanto puedo alegar, sus señorías. Bueno, la jurisprudencia de la Corte Suprema anterior es que sí reconocía la cosa juzgada 20.520-2018, 21.015-2020, 44.407-2020, 14.784-2020. La supuesta infracción del artículo 63.1 de la Convención Americana no es tal tampoco, toda vez que ella contiene un mandato para reparar por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más no por vuestra excelentísima Corte Suprema, muy respetuosamente. Por lo tanto, solicito se rechace el presente recurso de casación en la forma, como también el recurso de casación en el fondo, por no existir infracción alguna, no existir cosa juzgada fraudulenta, y teniendo presente la particular tramitación que existe respecto de estas dos demandantes ante la Corte Interamericana, que reitero, su señoría, en el caso de Norma Rojas es la petición 1127-2009, y en el caso de doña Luz Encina es la petición 1373 del 2012, ambas ya con informe de admisibilidad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, es todo cuanto puedo alegar. Bien, gracias, abogado. Y por último, le corresponde el turno para alegar al abogado Luis Núñez. Tiene la palabra, abogado. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de sus señorías excelentísimas, alego en representación de varias personas, entre ellos Rudelindo Urrutia Jorquera, Julio Hoyo Segarra, Juan Villanueva Alvear, Héctor Flores Vergara, José Mora de Ocares, Óscar Laflor Flores, José Muñoz Leal, Carlos Bermúdez Méndez, Hugo Clavería Leiva, Juan Carlos Valenzuela, Raúl Soto Pérez, Jorge Venegas Silva, Luis Mora Cerda, Carlos López Inostroza y Ricardo Zamorano Vergara. Todos ellos declarados absueltos en la sentencia dictada por la octava sala de la 8ª Corte de Apelaciones. Y también alego en representación de don don Germán Alfaro Mundaca, Nelson Ortiz Vignolo, Pedro Alfaro Fernández, Orlando Torrejón Gatica, Luis Videla Insulza y Enrique Gutiérrez Rubilar, ellos condenados a la pena de 3 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y por el beneficio de la libertad vigilada de acuerdo a la ley 18.216. Su señoría, el presente alegato tiene por objeto solicitar, no acoger estos recursos de casación en la forma y fondo interpuestos por mi distinguido colega don Nelson Caucoto del programa del Ministerio de Justicia, Derecho y Derechos Humanos, como también de la abogada Magdalena Garcés. Sobre la base de los siguientes argumentos que brevemente pasaré a exponer. Bueno, primero que nada, todas las personas a las cuales yo represento, sin excepción, eran cabos de ejército, cabos de carabineros, baja graduación en cuanto a la policía de investigación, etc. Fácil es deducir que ninguno tenía un poder de mando ni dominio de los hechos acontecidos ya hace 48 años atrás.
Por lo tanto, sus señorías, ¿qué labores podían desempeñar? Las mismas que ellos han declarado. Declaración policial, declaración judicial, que a lo largo de todos estos años han ido exponiendo en las diversas causas, todas llamadas Operación Colombo 2182-98, que por razones de tramitación se fueron dividiendo en distintos episodios, ¿ya? Siendo este último, la última sentencia que dicta el ministro Crisosto, en la cual señala entre 15 o 16 víctimas, ¿ya? Pero todas ellas señalan lo mismo. En todas esas causas, mis representados exponen su versión de lo que recuerdan de lo acontecido hace 48 años atrás, en la cual eran personas de 20 o 30 años, hoy ya todos mayores de edad, con todos sus problemas de memoria y problemas que puedan tener y surgir. Por lo tanto, su señoría, el problema también que se suscita, y que lo veo en distintas causas de derechos humanos que me ha tocado tramitar, que desde el principio de estas causas, muy difícil de investigar por la data de los años en que han ocurrido estos hechos, es que todas ellas sin distinción señalan desde el autoprocesamiento que agentes de la DINA, sin señalar quiénes, detuvieron a tal o cual persona, que agentes de la DINA trasladaron a tal o cual cuartel a estas personas, sin señalar quiénes, o que agentes de la DINA son los que les tomaron declaración e interrogaron acerca de distintas situaciones jurídicas. El tema es que en la DINA había más de 2.000 agentes. La DINA, contrario a lo que dicen los colegas de mi contraparte, no era una organización criminal, fue creada por decreto. Y tengo que ser bien enfático y contradecir a don Nelson Caucoto, a quien merece todo mi respeto, por supuesto, por su trayectoria, pero somos contraparte. Por lo tanto, el hecho de que diga que la DINA en sí era un delito, yo no sé de dónde saca para sustentar ello, ¿ya? Por más que miremos el Código Penal, en ninguna parte sale tipificado como delito haber pertenecido a la DINA. Y todos mis representados, si bien declaran haber sido de la DINA, fueron destinados a la DINA. También se señala y se le da, y no entiendo por qué, tanta importancia a un curso de 2 semanas en la Roca de Santo Domingo. Y poco menos se le pretende determinar que ellos salieron expertos en inteligencia, expertos en tomar declaraciones, expertos en todas las áreas que ello implique. 2 semanas en la Roca de Santo Domingo. A estos cabos de carabineros, de ejército, etc. Pero se reitera mucho de que la Roca de Santo Domingo prácticamente hubo una preparación de expertos, y no fue así. Su señoría, también me llama la atención de que se le ponga tanto énfasis, tanto el abogado don Nelson Caucoto como también de la abogada del Ministerio de Justicia, a los guardias. Yo represento a mucha gente que estuvo en la guardia. Don Oscar Laflor Flores, por ejemplo. Don Raúl Soto Pérez, por dar ejemplos. Su señoría, la labor de guardia condice con la graduación que ellos tenían, cabos. Yo digo, ellos no pueden señalarse que tuvieron algún poder de mando, porque si hubiesen dado una orden, ¿quién la iba a recepcionar y quién la iba a cumplir? ¿Qué dominio los hechos tenían? Su señoría, si el ser guardia, en el caso de Oscar Laflor Flores, era abrir el portón. Obviamente que veía cómo entraban las camionetas y veía a gente que venía, personas que venían en calidad de detenido. Otros se les correspondió, como Nelson Ortiz Viñolo, don Ricardo Zamorano, etc., tramitar los ocones, la orden de investigar. Y prácticamente ellos servían para los mandados. Yo entiendo que el colega Caucoto, que tiene una vasta trayectoria en estas causas, yo solamente llevo 20 años nomás tramitándolo, pero él tiene una vasta trayectoria en ello. Pero recuerdo años atrás cuando él en sus declaraciones en la prensa señalaba que él no iba por estos cabos, ejército, carabinero, a él lo que le interesaba la cúpula de la DINA.
es que el problema es que la cúpula de la DINA ya prácticamente desapareció, partiendo por el general, entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda. Toda la Junta de Gobierno ya encuentra fallecido, no existe, ya no está. La misma DINA desapareció hace muchos años. Entonces, ¿qué quedan? Estas personas. Estas personas que recibían órdenes que fueron destinados a la DINA, como dije anteriormente, por lo tanto, a ellos parece que se les está persiguiendo. Muchos de ellos todavía en libertad, y algunos de ellos cumpliendo condenas en Punta Peuco o en Colina 1. Su señoría, es claro que el hecho de estar en algún recinto militar o de detención, como quieran decirle, mis representados cumplían diversas funciones que ellos mismos han señalado, ¿ya?, en sus declaraciones, tanto, como dije anteriormente, policial y judicial, sin la asesoría de abogado, algo impensado ahora en el sistema procesal penal nuevo, sin abogado. Rara vez frente al ministro instructor, o sea, frente a Policía de Investigaciones y actuarios. Pero su señoría, de sus declaraciones también llama la atención que lo toman o se interpreta como una confesión judicial. Una confesión judicial por el solo hecho de decir de que yo estuve en tal época, en tal recinto, que yo haber sido perteneciente a la DINA. Y eso lo toman como una declaración judicial. Y en ningún momento, por más que leamos esas declaraciones, ninguno de ellos señala siquiera recordar los nombres de las víctimas. No lo han dicho. Tampoco han participado en operativo. Pero se le toma como una declaración judicial. Pero a su vez, y la contradicción ahí viene, de que no se le toma como un atenuante por haber confesado, supuestamente. Y lo más contradictorio, porque lo es, que el ministro que hizo esto señale que, por ejemplo, don Germán Alfaro Mundaca se le tiene por confeso, pero a su vez señala que le parece inverosímil sus declaraciones. Entonces ahí está un poquito la contradicción de que, bueno, o lo tengo por confeso o no le creo lo que él diga. Pero está en la sentencia. Su señoría, el hecho de haber estado en estos recintos, centros de detención, no necesariamente, automáticamente, lo hace merecedor de tener la calidad de autor, ni siquiera de cómplice. Está lo que se denomina el compartimentaje, ¿ya?, que está muy arraigado en lo uniformado. La función que yo cumplo no tengo por qué inmiscuirme en lo que cumpla el de al lado, ni él inmiscuirse en lo que a mí se me ordenó, la guardia, dar alimentos, prestar asistencia, etc. Pero vuelvo en este tema de que el hecho de estar en un lugar no lo hace merecedor automáticamente a ser partícipe, ni siquiera como autor, cómplice encubridor, de tal acto, tal o cual. Si no, y permítanme la analogía quizá absurda, el hecho de lo que ocurrió en Plaza Baquedano, saqueos, incendios de iglesia, ataque a carabineros, la autoridad con Molotov. Entonces formalizaron a muy poquitas personas, debieron haber formalizado a todos los que estaban ahí, a todos, por el hecho de estar ahí. Su señoría, ya han transcurrido casi 50 años, 48 años de los hechos que se han investigado. Una larga investigación, que como dije también, se nutre solamente por las declaraciones de mis representados, ¿ya? Y no hay otros medios de prueba, pero en base a lo poco y nada que se tiene para poder acreditar esto, se tiene como presunción judicial, como hechos probados, la participación. Y nuevamente señalo que participación se le puede atribuir a un guardia, a alguien que tomaba declaraciones, como era don Luis Videla y don Germán Alfaro, y con esas declaraciones se la pasaba a su superior jerárquico, para efectos de que ellos vieran el destino de estos antecedentes, etc. Pero, su señoría, ya no son pocos los fallos, tanto en la Corte de Apelaciones como también en la excelentísima Corte Suprema, en la cual acogen
este planteamiento de que el hecho de estar en un lugar no lo es suficiente para efecto de determinar su culpabilidad y merecedora de una pena de 13, 10, 7, 5, 4 años por el hecho de haber estado en un lugar determinado. Son diversas causas. Uno podrá decir, pero ¿en qué materia? Las mismas que estamos señalando en esta audiencia, que es una operación Colombo. Este ejemplo, las primeras que podemos señalar es Arturo Greza Burto, Washington Sid, Flores, otra causa, la Ponce. Por lo tanto, no es algo nuevo que estoy pidiendo, que no se acoja a estos recursos de casación que se han interpuesto por mis distinguidos contradictores, porque los fundamentos y de la lectura de esos recursos, que hacen una transcripción de las declaraciones de mis representados, se basan en términos generales, sin faltar de respeto, por supuesto, básicamente en que la DINA estar en la DINA era un delito, y lo otro, básicamente, de que el guardia tenía una clara responsabilidad y es merecedor de una pena, ojalá de 10 años o más, para efectos de poder satisfacer una pretensión. ¿Ya? Entiendo la necesidad de lograr condenas, es la función de ellos, pero no a costa de ficciones, no a costa de sin siquiera el delito por el cual se le condena al defendido, que es el secuestro de todas estas personas, es sostenible. Ni siquiera una ficción legal. Pero bueno, ha servido para efectos de seguir adelante con estas condenas y con estas causas. Por último, su señoría, siempre voy al ataque con respecto a la lesa humanidad, porque también es argumento de mis distinguidos contradictores el señalar que estos delitos son de lesa humanidad. A ver, sabemos, y yo no voy a negar que en Chile existe el delito de lesa humanidad, pero también tengo que ser consecuente con lo que pienso y mi lógica en señalar de que el delito de lesa humanidad está tipificado en Chile desde el 18 de julio del 2009. Y esto ocurrió en el año 74, o sea, 35 años atrás. Entonces, si sigo siendo consecuente con lo que estudié en la universidad, el derecho penal me enseñaron la irretroactividad de la ley penal, artículo 18. Por lo tanto, ¿es posible aplicar esta ley de lesa humanidad a hechos acontecidos con anterioridad a su publicación entrada en vigencia? Si esta misma ley 20.357 en su artículo 44 es clara en señalar su ámbito de vigencia y cuánto entra en vigencia. Por lo tanto, ¿cómo nos podemos retrotraer a eso que dispone la ley? Pero por otro lado me dicen, pero no se preocupe si esto está saldado con el derecho internacional, ellos cogen. Entonces, ¿para qué hacemos trabajar a los parlamentarios creando una ley si al final vamos a tramitar estas causas o vamos a fundar la sentencia sobre la base del derecho internacional? Por lo tanto, a mi entender, aquí no procede catalogar como lesa humanidad a estos delitos. ¿Ya? Señoría, termino mi alegato solicitando nuevamente que tengan a bien no acoger estos recursos de casación interpuestos por el abogado Nelson Capodo, Magdalena Garcet y la abogada del programa del Ministerio del Interior de Derechos Humanos, solicitando tengan a bien mantener la sentencia, lo dispuesto por la Corte de Apelaciones, la octava sala, porque es acorde a lo que se ha ido dando respecto a la última sentencia que se están dictando. Muchas gracias, señoría, excelentísima. Muy buena jornada. Muy bien, señora abogada, señores abogados, se han por finalizados los alegatos y al público también se le comunica que se da por terminada la vista de la causa, la que queda en acuerdo, y prontamente se hará a conocer el fallo que recae en estos antecedentes. Así que muchas gracias y buenas tardes. Muchas Muy gracias, buenas señor. tardes. Buenas tardes. Hasta luego, adiós. Buenas tardes, hasta luego.